vamos a seguir un poco. Tenemos que seguir porque no se puede quedar la historia de Elías ahí, ¿verdad? No se puede quedar. Tampoco la vamos a ver entero. Es una meditación preciosa, por ejemplo, la partida de Elías, ¿no? Ese ser arrebatado en el carro de fuego tirado por caballos de fuego. Es una meditación preciosa y como Eliseo le acompaña y recibe su herencia. Pero vamos a seguir un poco más adelante la historia de Elías, por lo menos para no quedarnos con ese mal sabor de boca de que un profeta tan santo ha quedado engañado. Dios sigue llamando y Dios sigue dando nuevas oportunidades, pero yo antes de seguir la historia de Elías y darle remate, muy brevemente quiero decir que hay otra meditación muy interesante en segunda semana, que le hubiera dedicado un texto específicamente a ella y tal, que es la meditación que llama San Ignacio de los tres binarios. Así como en la meditación del reino se pedía no ser sordo, se pedía una cierta gracia, mover la sensibilidad, no hacerme el sordo cuando Dios me habla. Y en la meditación de dos banderas se pedía conocimiento de los engaños y conocimiento de la vida verdadera. Por tanto, eran gracias un poquitín para iluminar el entendimiento. Aquí en esta meditación de los tres binarios se pide gracia para elegir bien, es decir, mover la voluntad. No basta con ver con claridad cuál es el camino, no basta. No basta con decir querría, me gustaría, no, tengo que decir quiero, simplemente, quiero mover la voluntad y también la gracia de Dios tiene que estar ahí moviendo mi voluntad para elegir lo correcto, lo que es mayor gloria suya y lo que es mayor bien de mi alma. Entonces San Ignacio invita a contemplar tres binarios. Binarios son simplemente tres hombres o también tres tipos o clases de hombres. Tres tipos o clases de hombres. Se llama binario en la teología escolástica porque el hombre en la antropología cristiana, más clásica, incluso con raíces bíblicas, el hombre es un compuesto de alma y cuerpo. Por tanto, tiene una parte espiritual, como los ángeles, y tiene una parte material, como los animales. Es un ser curioso el ser humano, ¿verdad? Participa de una naturaleza espiritual y una naturaleza corporal, corpórea, material. Por eso binario, haciendo referencia a ese conjunto inseparable de cuerpo y alma. Bueno, separable con la muerte, ¿verdad? Se separan, pero luego para eso está la resurrección del último día, para volver a unir lo que Dios había unido. Pues tres individuos, tres hombres, tres clases de hombres que actúan de distinta forma frente a un mismo hecho, frente a una misma historia. La historia es muy sencilla, han ganado una cantidad escandalosa de dinero. Y no la han ganado robando ni estafando. No tienen que devolver, no hay deber de restitución porque no han robado nada. Han ganado ese dinero, pues, honradamente. Pero es una cantidad escandalosa de dinero. Y los tres individuos, que son creyentes, quieren encontrar a Dios y quieren hallarlo en paz. Y quieren salvarse, ir al cielo. Y se dan cuenta que esa cantidad escandalosa de dinero es un inconveniente. Y que Jesús ha dicho qué difícil les será a los ricos entrar en el reino de los cielos. Por tanto, los tres andan preocupados. La cantidad, San Ignacio dice, 10.000 ducados. Como el ducado es una moneda de oro en el tiempo de los reyes católicos, pues evidentemente de 10.000 monedas de oro,
de buen tamaño, 10.000 monedas de oro es una fortuna, es una cantidad escandalosa de dinero. Pues, siendo iguales los tres en el querer salvarse, son creyentes, y son iguales en el darse cuenta de que esa cantidad de dinero es una dificultad, puede ser un estorbo, pues los tres reaccionan de distinta manera. El primer tipo de hombre, pues se da cuenta perfectamente, porque no está sordo, ni siquiera espiritualmente hablando, se da cuenta de que el Señor lo llama a la santidad. El Señor me llama a esta conversión a la santidad, pero le parece que el camino es muy difícil, muy arduo, muy empinado, y busca siempre excusas para ir dejando tomar ciertas decisiones para más adelante. Porque tiene miedo al sufrimiento que esas decisiones le parece que le van a causar. Él cree que el seguimiento del Señor es renuncia, es cruz, es dolor, y él tiene miedo, como cualquier ser vivo, a renunciar, a sufrir, a padecer. Y va retrasando la toma de decisiones, por miedo a sufrir, y se pasa la vida sin adoptar ninguna decisión, y así le llega el momento de la muerte, sin haber hecho nada. No ha pedido gracias para que el Señor pues fortalezca su voluntad. Y si ustedes quieren, uniéndolo con la meditación de las dos banderas, este hombre no ha hecho experiencia de la vida verdadera. Si hubiera hecho experiencia de la vida verdadera, no tendría miedo, en absoluto, ni siquiera a renunciar. Pero él piensa que la vida verdadera, que la felicidad, le viene de lo que tiene, no le viene de Dios. Vamos, como el niño con la pelota, que cree que la felicidad y la alegría le va a venir de su balón de reglamento que ha llevado al colegio, ¿no?, en vez de jugar con los compañeros. Una equivocación trágica particularmente frecuente. Por supuesto, alentada muchas veces por nosotros mismos. Alentada fundamentalmente por nosotros mismos. Porque a veces en el apostolado juvenil de cualquier diócesis o congregación religiosa se escucha mucho. Yo no digo todo el mundo no. Pero yo lo he escuchado en varios sitios distintos. Pues se hace creer a la gente, y a veces a la gente joven, hablándoles de vocación, de entrega, todo ese tipo de cosas, pues se les hace creer que la felicidad es fruto de la renuncia. Déjalo todo por Cristo y verás qué feliz es. Y eso es un gran error, un tremendo y trágico error. La felicidad nunca viene de la renuncia, del dejar. No, es al contrario, justamente al contrario. Cuando el Señor encuentra a orillas del mar de Tiberíades a Andrés y Pedro, a Simón, todavía es Simón, Andrés y Simón su hermano, que eran pescadores, que andan en sus faenas, les dice: veníos y os haré pescadores de hombres. Y unido a esa llamada ya hay una promesa: os haré pescadores de hombres. Pescar peces estaba bien, pero eso de pescar hombres parece que es algo más emocionante, ¿no? Bueno, pues vamos a probar, no se pierde nada. Y lo siguieron. Pero es que a poco de seguirle, y después de haber visto maravillas y escuchado maravillas, Jesús les dice: vosotros que me habéis seguido, vais a sentaros un día en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Lo de ser pescadores de hombres estaba bien, pero eso de sentarse en 12 tronos y juzgar a las tribus de Israel, a las 12 tribus, cada uno una, pues sonaba todavía más importante y más emocionante. Y por supuesto no lo abandonaron, continuaron siguiéndolo. Y al poco tiempo el Señor les dijo: vosotros que habéis dejado todo por mí, vais a recibir 100 veces más, pero 100 veces más en esta vida. Y dice, en campos, en hermanos, en madres, en tierras, 100 veces más. Y además, la guinda del pastel, además la vida eterna. Y yo decía, bueno, pues el negocio nos ha salido redondo. Jesús no para hacer promesas. Después de que ha pasado un poco más de la mitad de su vida pública, Jesús empieza a hablar de la cruz. El que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz. Pero al principio no hablaba de eso. Al principio todo eran promesas, y promesas extraordinarias. Ganar 100 veces. Oye, ¿en qué negocio yo puedo ganar 100 veces lo que invierto? Sentarse en trono y juzgar a las tribus de Israel, nosotros que no somos ni de familia noble, ni estamos pescadores del lago de Galilea. Bueno, si nosotros, yo lo he repetido muchas veces, y lo repito muchas veces porque estoy convencido, si nosotros hubiéramos sido Jesucristo, afortunadamente no lo somos, si hubiéramos sido Jesucristo y nos hubiéramos encontrado a Pedro y a Andrés, y luego a Santiago y a Juan, y los hubiéramos llamado, le hubiéramos dicho, veníos conmigo y os daré una cruz así de grande. Y no lo hubiera seguido nadie, evidentemente. Tú renuncia, tú dejas, y ya verás cómo llegas a la alegría. No. Por la alegría que les da, ellos siguen a Jesús y aceptan la cruz por él. Pero la alegría es lo primero. Si no, eso no es un seguimiento cristiano. El hombre que encontró el tesoro en el campo, renunció a todo y se llevó el alegrón de conseguir el tesoro escondido. Falso. Cuando encontró el tesoro no se llevó un alegrón, lo primero que hizo es taparlo para que nadie lo viera. Y luego, con una deshonestidad espantosa, sin decir a nadie que ahí había fue a vender todo lo que tenía por la alegría que le había dado el hallazgo. Renunció a todo. Pero no fue primero a renunciar a todo y luego a alegrarse. La alegría vino primero, incluso antes de hacerse dueño del tesoro. Estaba tan contento que vendió todo lo que tenía. Hago el negocio de mi vida. La renuncia no es la causa de la alegría. Es la alegría la que permite la renuncia. Por eso San Ignacio nos invita, en la meditación de bandera, a hacer experiencia de la vida verdadera. Eso, la vida verdadera. Cuando hacemos experiencia de la vida verdadera, cualquier padecimiento, cualquier contratiempo, nos parece un precio demasiado barato para conseguir lo que yo ya voy a conseguir. Me parece que es una ganga aquello, pero primero la alegría. Pero este hombre no ha hecho experiencia de la vida verdadera. Y renunciar se le hace un mundo. Pobrecito, se le hace un mundo renunciar, lo comprendo. El segundo tipo de hombre se le parece en parte y en parte no. También quiere hallar en paz a Dios, también ve la dificultad de los 10.000 ducados, pero es mucho, mucho más astuto. ¿Por qué? Porque la dificultad de tener 10.000 ducados no es por el hecho de que el oro tenga un poder maléfico especial que no tenga el cobre o que no tenga otro metal. No. El hecho grave es el apego tan grandísimo que yo le tengo a esa cantidad extraordinaria de dinero. El afecto que le cojo.
que yo voy a estar pendiente solamente de ese dinero. Eso es lo malo, dice el segundo binario. Entonces yo voy a conseguir lo siguiente. Voy a quitarle al dinero el afecto que le tengo, pero el dinero me lo quedo. De eso no es cuestión de hablar siquiera. Me quedo el dinero, pero voy a intentar quitar el afecto que tengo al dinero. Sí, sí. Esas astucias a lo mejor valen en otros ambientes, pero a Dios no se le engaña tan fácilmente. Que le voy a quitar el afecto que le tengo al dinero, pero conservándolo. Bueno, lo terrible es que nosotros le quitamos trabajo a Satanás. Si no hace falta que nos engañe, si nos engañamos a nosotros mismos con mucha más facilidad, nos engañamos a nosotros mismos y dice el diablo, qué bien, puedo hacer puente, me hacen el trabajo en ese día de puente, me lo hacen. Dice San Ignacio, son sus palabras, de forma que este hombre, este segundo binario, pretende que Dios venga a lo que él quiere, a sus planes, a lo suyo. En vez de renunciar a sus propios proyectos o planes, ir él a lo de Dios, al plan de Dios, a la voluntad de Dios, o a lo que Dios le indica que es más conveniente para él y mejor para él. Lo mío intocable, yo en el centro. Y en torno a mí, todas las cosas, incluido Dios. Que Dios venga a mi parecer, a mi conveniencia y a mi interés. Mi interés lo primero. Y con esa pequeña astucia cree que consigue algo hasta que se le pasa la vida entera. Y el tercer binario, diríamos con nuestras propias palabras, que es el tercer hombre o tercer tipo de hombre que vive la actitud de indiferencia del principio y fundamento. No quiero ni deseo más riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y todo lo demás. No que me dé igual, hombre, a mí me gusta más el oro, me gusta más la riqueza que la pobreza, me gusta. Pero no elijo ni tener el oro, ni dejar de tenerlo, hasta que el Señor me lo ponga claramente en su voluntad. Y mientras el Señor no me lo ponga claramente ante la vista, yo en afecto y en efecto dejo el oro. De entrada lo dejo. Y solamente querría volver a tomarlo, o todo, o una parte, si Dios me deja ver claramente que Él va a ser servido con ese dinero, pues yo qué sé, construyendo un hospital para gente pobre, yo qué sé, una buena obra. Pero solo si Dios me lo hace ver con mucha claridad. Y hasta que no me lo haga ver, desde luego, ¡zas!, se acabó, lo aparto totalmente de mi vida y de mi vista. Y solo lo querría retomarlo si Dios claramente me manifiesta, y me lo manifiesta pronto, porque si no, lo dejaré definitivamente. Son, pues, tres actitudes. Y es muy propio de las personas religiosas adoptar la segunda actitud, el segundo binario. Nosotros queremos estar a bien con Dios, pero no estamos dispuestos a renunciar a nuestra voluntad, a nuestro interés, a nuestro capricho. Y no estamos dispuestos porque no nos fiamos del todo, y no nos fiamos del todo porque no hemos hecho experiencia de la vida verdadera que trae Jesús. No hemos hecho experiencia de la alegría perfecta, de la que hablaba, por ejemplo, San Francisco de Asís, la perfecta alegría. No la entendemos, no la comprendemos. Seguimos pensando que la perfecta alegría está en el tener mucho, o mucho dinero, o mucho prestigio, o muchos títulos, o muchas cualidades, o mucha santidad, muchas obras buenas, muchas obras de caridad, muchas largas oraciones. Y la felicidad no se encuentra en tener nada de eso.
sino en jugar con los amigos, a la pelota, ahí. En la relación con Dios y con el prójimo, ahí se encuentra la verdadera alegría. ¿Ven ustedes? Bueno, en la historia de Elías, muy claramente no vamos a ver esto. Sí se puede ver también, pero no es claramente una meditación de tres binarios lo que yo pretendo hacer con la continuación de Elías. Pretendo un poco hacer ver cómo Dios sigue dando nuevas oportunidades. Y luego haremos una pequeña pincelada sobre los tres binarios aplicados a Elías, pero solo una pincelada. ¿Qué ocurre? Vamos al texto inmediatamente. Hemos leído el capítulo 17, hemos leído el capítulo 18 y ahora empieza el capítulo 19. Continuación de la historia. Llega Ahab a Jezreel y se instala tan ricamente en el palacio de Ahab. Se dirá, ahora voy a ser yo su consejero, ahora se va a hacer en Israel lo que yo quiero a través del rey. Pero Ahab, cuando llega a su palacio, no se entretiene con Elías. Inmediatamente va a buscar a su mujer a contarle lo que ha pasado. Transmitió Ahab a Jezabel cuanto había hecho Elías. ¿Y cómo pasó a cuchillo a todos los profetas de Baal? Mira, parece que Ahab no está del todo descontento. Se ha ahorrado 450, la mayor regulación de empleo, ¿no? 450 y se lo ha hecho Elías. Vamos, que Elías va a ser un consejero estupendo. Por eso yo percibo como un poco de satisfacción en Ahab contándole a su mujer todos los detalles, pero el que subraya es este detalle, que ya no hay profetas de Baal. Y Jezabel entonces manda un mensajero a decirle algo a Elías. Le manda una cartita, un billetito, que dice que los dioses me castiguen si mañana a estas mismas horas no he hecho con tu vida lo mismo que tú has hecho con la vida de uno de estos. Es decir, mañana mismo estás tú igual que ellos, vamos, degollado. Entonces Elías tuvo miedo. ¿Qué miedo? Entró en pánico. Se levantó y se fue para poner a salvo su vida. Más o menos como Jonás cuando huía a Tarsis. Se levantó y se fue rápidamente. Y se fue con ese criado que ya tenía. Del criado se empezó a hablar ya cuando está allí con el rey. Se fue con su criado y llegó a Berseba de Judá. Es una ciudad que está totalmente al sur. Está al sur. Cuando se habla en la Biblia de todo Israel, se dice todo Israel desde Dan hasta Berseba. Dan era una ciudad que estaba al norte, indicaba pues el término norte, es como decir, pues yo qué sé, la península desde San Sebastián a Cádiz, ¿no? Todo, la mayor distancia ahí, ¿no? Pues, desde Dan hasta Berseba, todo Israel hizo tal cosa. Bueno, pues él llega a Berseba de Judá, que es el punto más al sur de Palestina, y ya lo que sigue es el desierto de la península del Sinaí, la península del Sinaí. Allí en Berseba de Judá dejó a su criado. Luego anduvo por el desierto una jornada de camino, hasta que sentándose bajo una retama, imploró la muerte diciéndose, ya es demasiado, Señor, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. A continuación se recostó y se quedó dormido debajo de la retama. ¿Nos suenan estas cosas de alguna historia que hayamos oído recientemente? ¿No? ¿No le suena algo a Jonás? Jonás también, que pierde la esperanza, que basta, no aguanto más, imploro la muerte diciendo, tal, toma mi vida, mátame tú. Y luego, con las mismas se recostó y se quedó profundamente dormido allí.
a Jonás le tocó el capitán y dijo, ¿pero qué haces aquí, dormido? ¿Qué haces? ¿Que nos hundimos? Dios le envía un ángel. Allí no había marineros en pleno desierto. Las ballenas también quedaban un poco lejos y los gusanitos ya se le habían acabado los pocos bichos alados que hubiera por allí. Pero envía un ángel. Lo tocó y le dijo, levántate y come. Miró alrededor y a su cabecera tenía una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Bueno, el trabajo que antes tenía la viuda, que era verdaderamente un ángel para él, pues esa tarea ya se la ha hecho Dios. Allí tiene su torta cocida sobre piedras calentitas para que no se le enfríe y el jarro de agua. Y comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor, la paciencia de Dios, volvió entonces por segunda vez. Lo tocó de nuevo y dijo, levántate, come, pues el camino que te queda es muy largo. Y Elías entonces ya se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. El Horeb es el Sinaí. Después de Berseba sigue el camino hacia el sur, 40 días, 40 noches, ha llegado al Sinaí, el monte de la alianza, que a veces en la escritura se llama indistintamente el monte Horeb. Vale, lo que allí pase de momento no nos interesa, pero nos conviene fijarnos en los detalles. Elías, al llegar a Jezreel, al palacio del rey, cree que está en la cúspide de su vida, que ahora va a ser todo fácil, feliz, bonito. Y solo la amable cartita de la reina que le hace llegar con un criado es que lo descompone completamente, lo pone en pánico. Porque sabe que, bueno, que si le envenena la comida o le manda un sicario con un cuchillo y lo degüella por la noche, que allí desde luego va a tener muy poco futuro en palacio, estando Jezabel. Por tanto, emprende una huida. Un hombre tan valiente, tan firme, cuando había que enfrentarse con Ahab, enfrentarse con todo el pueblo. Y ahora por aquella cartita de una mujer sale corriendo, desesperado. Pero no es que salga corriendo, es que va con una angustia terrible encima. Va angustiado. Él creía que todo eso le iba a hacer feliz. Su éxito, el degüello de todos los profetas de Baal. Él cree ahora que es el campeón de Yahvé, es el héroe de Yahvé. Pero no ha seguido la misión que Yahvé le ha encomendado, sino lo que a él le ha gustado. Lo que a él le ha gustado. Y a todos nos tienta el éxito, el triunfo y el quedar bien. Algunos de ustedes me han preguntado, bueno, ¿y cómo es que a su petición Yahvé mandó fuego desde el cielo? Porque Yahvé no se hizo el sordo a esa petición. Le respondo de una forma muy sencilla. Si un sacerdote actual, un sacerdote católico, celebra misa y consagra el pan y el vino, ¿es que si acaso está en pecado mortal grave, no consagra o sí consagra? Sí, consagra. Dios se hace obediente a su súplica, Dios se ha comprometido con él. Yahvé se ha comprometido con Elías. Yahvé se ha comprometido con Elías. Y Elías, de momento, ahí, el peor profeta del mundo, pero es el que está representando a Yahvé. Y por tanto, Yahvé manda fuego del cielo. A Elías le hubiera gustado que ya que se quemaba el altar, las piedras, el agua, a lo mejor
otro pequeño rayo sobre los 450 profetas, que hubiese estado más bonito verlos carbonizados. Sobre los 450, fíjate qué fácil hubiese mandado a Dios, mandar otro, ahí tenéis rayos, ahí, ¡pum!, los dejó achicharrados a todos. No, tuvo que tomarse el trabajo Elías de uno a uno y los degollando a los 450. Yo le podía haber ahorrado trabajo, pero ahí no llegaba Dios, ahí no, esas cosas no. Ahora lo de quemar la víctima, era un holocausto en su honor, pues ya está, envió Dios. No sé si las personas que me han preguntado quedan satisfechas con esta respuesta o no. No sé si quedan satisfechas. Bueno, si quedan satisfechas, seguimos entonces el texto adelante, no nos quedamos con estas cuestiones. Porque es volver atrás. Dios sigue buscando y llamando a su profeta perdido, extraviado. Porque Elías, a pesar de su terrible engaño y equivocaciones, es propiedad de Dios, es suyo. Y no puede soportar Dios que su profeta haya sido engañado de una manera tan tremenda y que esté ahora angustiado, sufriendo y huyendo, cuando él ha elegido a Elías para hacer obras grandes, por él, por medio de él y en él. Lo ha elegido. Y Dios no puede permanecer indiferente. Si no le importara Elías, dejaría que reventara en el desierto. No lo quiere porque lo ama. Y entonces, igual que amaba a su pueblo, y le mandó a anunciar la lluvia y la vida, pues entonces le envía un ángel. Fíjense como distintos pasos. En primer lugar, dice el texto que Elías sintió hambre y sed y se sentó bajo una retama, imploró la muerte, etc. Es demasiado, Señor. El hambre y la sed, la carencia de las cosas que son necesarias para la vida material. Para Elías, en este primer momento, si no tengo lo necesario para mis necesidades, para mi satisfacción, mejor es morir de golpe que no morir poquito a poquito de hambre. No confía en absoluto que Dios le vaya a ayudar. Un hombre que ha vivido por lo menos meses, si no un año, en la espesura del Jordán, en el Kerit, siendo alimentado por un cuervo. Y después una persona que ha vivido a lo mejor 3 años más, alimentado por una mujer pobrísima que se moría de hambre, con un hijo y viuda. Y no cree que ya Dios vaya a hacer nada por él, nada. Qué tremendo, ha perdido su fe, ha perdido su esperanza completamente. Y como no tengo lo material que me asegure esa vida que yo pensaba que iba a ser tan feliz en el palacio de Ahab, quítame la vida, dame la muerte. Segunda cosa que dice. Toma mi vida, es demasiado, ¿no? Ante el hambre y la sed. No soy mejor que mis padres. O sea, que era cierto lo que yo imaginaba, que él se creía un escalón por encima de los demás. Sus padres, pobrecitos, no sabemos ni quién eran, no se dicen sus nombres ni se les menciona. Pero él no cree que haya mejorado en nada a las personas del pueblo. A lo mejor empieza a acordarse de que había otros 100 profetas de Yahvé que estaban vivos y que si el Señor quiere, pues puede enviar a otro profeta de los suyos que quedaban 100 vivos. Que él no es el único, desde luego no es el mejor. Y por último, dice el texto que se duerme. Él que se ha desconectado de la esperanza de Dios, el que se ha engañado tanto en cuanto a la realidad de las cosas, pues también cierra los ojos a la realidad totalmente, durmiéndose incluso en una situación peligrosa. Y Dios lo va
a acompañar, se va a hacer presente allí, le va a enviar alimento y bebida, como en los comienzos. Dios quiere comenzar la historia desde cero. Vale, has tomado un camino equivocado, no pasa nada. Lo pasado, pasado está, lo pasado no es. Pero ¿te acuerdas de lo feliz que eras en el Kerit cuando yo te alimentaba por un cuervo? ¿Te acuerdas de lo feliz que fuiste en Sarepta cuando era aquella pobre viuda la que te alimentaba y no faltó de nada? Ahora te envío un ángel, nada más y nada menos. Vamos a empezar la historia desde el comienzo. Vamos a volver al amor primero, cuando tú te fiabas de mí, cuando tú hacías caso de mis palabras. Qué bonito es eso, que el Señor me dé continuamente nuevas oportunidades. Y el Señor me tapa la boca y me dice, no importa, acuérdate del comienzo, cuando tú me escuchabas, cuando tú eras mucho más feliz. Créelo. Y al principio, cuando come y bebe, él está tan obstinado. ¿Y qué quiere decir con esto el texto sagrado? Que la conversión no es cosa de un momento. Tiene sus etapas. Esto aparece también en la vida de Jesús con ciertas personas. Incluso milagros que realiza Jesús y que va haciéndolo por etapas. Come y bebe. Y ahora con la fuerza de aquel alimento se pone a caminar por el desierto, sin miedo. Sin miedo a quedar muerto de sed o de cansancio o de hambre en el desierto. Ahora camina con valentía, con la fuerza de aquel alimento que Dios le ha dado. Y el alimento de Dios ha sido su palabra. Levántate. El camino es demasiado largo para ti. Yo lo sé. Si Dios me lo dice, si yo sé que esto supera tus fuerzas, es demasiado largo para ti, lo sé, pero no te estoy pidiendo un imposible, porque yo mismo te voy a llevar con mi fuerza. Por eso, no con su fuerza, sino con la fuerza de aquella comida que Dios le sirvió. Caminó 40 días y 40 noches, una larga etapa. Como Israel en el desierto estuvo 40 años, como Jesús en el desierto de las tentaciones está 40 días, también 40 días pasa Elías atravesando el desierto del Horeb, superando sus miedos, tratando de perdonarse a sí mismo, porque sabe que lo esencial no ha sido tocado ni cambiado. El amor de Dios lo lleva consigo. La confianza de Dios en él, a pesar de haberle fallado estrepitosamente, la confianza de Dios en él la lleva consigo. Dios no ha dejado de considerarle su elegido y su profeta. Y además de reconocer su debilidad y decirle, no pasa nada. El camino es demasiado largo para ti, ya sé que con tus fuerzas no puedes. Yo estoy aquí para librarte, para darte fuerzas. Y dicen ustedes, así cualquiera. Hay que hacer experiencia de esa vida verdadera. Pero hay que aprender. Qué bueno que Dios permitiera que pasara todo lo que pasó. Hasta el pecado de Elías, sí. Dios lo permitió para que Elías no terminara creyéndose que él era un superhombre, un superprofeta, un superhéroe. No era un superhéroe, era un hombre con todas las debilidades, limitaciones y pasiones de los hombres. Pero era inmensamente amado y Dios se fiaba de él. Y eso no ha cambiado. Todos ganan, todos ganan. El pueblo se quedó sin profetas de Baal que llevaran adelante el culto. La gente, después de semejante espectáculo y milagro, dijeron, ya ves el Señor, y se renovó el fervor del pueblo por Yahvé.
Vino la lluvia, volvieron las cosechas, Ahab se ablandaría un poco, a ver si me manda a mí un rayo también y me parte por medio, se ablandó un poco, y Jezabel no ha conseguido sus planes de matarlo. Hasta el pecado de Elías ha traído bienes, y Dios lo ha permitido para que aprenda la lección, para que saque experiencia. Lo malo sería pasar por esta experiencia sin enterarse de nada y volver a repetir los mismos comportamientos. El Señor lo que quiere es que una vez que descubramos los engaños en que hemos caído, saquemos experiencia para el futuro. No nos dejemos engañar tan fácilmente, que sí, que seguramente nos volverán a engañar, pero tendrá que ingeniárselas el demonio con otras cosas un poquito más sutiles, porque ya nosotros estamos un poco más atentos a estas cosas. Ven, todo ha sido para bien de los elegidos, para bien de los elegidos, del pueblo de Elías mismo. Y llegó a Horeb, y allí entró en la cueva. Dice la cueva, una cueva. ¿Está convertido totalmente Elías? No. Ha empezado a fiarse, pero estamos diciendo, está haciendo un largo camino. La conversión es siempre un camino normalmente instantáneo, sino largo. A veces penoso, porque es en el desierto. Porque parece que voy solo cuando el Señor camina a mi lado, pero lo parece. Pero la tentación del hombre que no está del todo convertido es de nuevo buscarse la cuevita y meterse dentro. Esconderse detrás de los árboles del jardín, como Adán, o esconderse metiéndose en el hondo del barco, en el hondo del mar, en la choza que se construyó en Nínive. Elías también tiene esa creencia de meterse en su cueva. Dios no le ha dicho nada de eso de métete en la cueva, escóndete en el lugar donde yo te diga, no. Pero creyó que estaba así más abrigado y se metió en la cueva. Y Yahvé lo vuelve a llamar. El mismo capítulo 19, el siguiente versículo al que he leído. Se introdujo en la cueva y pasó la noche. Pero le llegó la palabra del Señor preguntando, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez estamos en las mismas, escondiéndote. ¿Qué haces aquí, Elías? Y ahora el pobre Elías, fíjese hasta qué punto no está. A mí me conmueve, pero la ingenuidad y los engaños tienen que ir destejiéndose poco a poco. Si el diablo lo ha llenado de redes, fíjate, hasta desengancharse de todo eso, ataduras, nudos y cadenas que le echa encima el diablo. Eso es una tarea de paciencia. Y fíjese cómo él responde: ardo en celo por el Señor Dios del universo, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, han derribado tus altares, han pasado a espada tus profetas, quedo yo solo y buscan mi vida para arrebatármela. Pero vamos, frase por frase, todo mentira. Sigue viviendo una ilusión. Ardo en celo por el Señor de Dios. Ardo no, me muero de miedo por Jezabel, que me ha mandado un billetito. Eso es lo que me hace caminar, no que Dios me haya enviado. Me muero de miedo, dice, no, es que yo ardo de celo por Dios. Mentira. Porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, si precisamente ahora han dicho todo, Yahvé es el Señor, no empieces a quejarte, demasiado éxito has tenido. Han abandonado tu alianza, ¿no? Han derribado tus altares. El que lo has derribado eres tú, diciendo que caiga un rayo bien fuerte y que acabe con la madera, con la víctima y hasta con el altar. Y Dios ha consentido y hasta ha desaparecido el altar, fulminado por el rayo. Dice, han derribado tus altares. Tú el primero lo has reconstruido para lucirte y luego has pedido que Dios lo fulmine. Han pasado espada a tus profetas, pero ¿quién ha pasado la espada a profetas más que él? Y dice, han pasado espada a tus profetas, tú has pasado. Es que no da una. No es para conmoverse Dios ante su ingenuidad.
Dios dice, vaya tarea de ir deshaciendo nudo a nudo, poco a poco. Eso es una madeja enredada. ¿Quién tiene paciencia para desenredarla? Es mejor decir, la tiro a la basura y me compro otra. Dios no, Dios pacientemente va a ir desenredando todos los nudos. Quedo yo solo, y recordemos que Abinadab decía que quedaban otros 100, y buscan mi vida para arrebatármela. Ahí duele, ahí duele. Por eso estabas tú huyendo y corriendo, porque buscan mi vida para arrebatármela. Y le dice Dios, sal, y permanece de pie en el monte ante el Señor. Sal de tus escondites, ve al encuentro de Dios, ve al encuentro de tu prójimo, ve al encuentro de la realidad, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Salmo 26, ¿no? Más o menos. No, más o menos no, es el Salmo 26 el que he citado. No, el versículo no lo sé, pero el Salmo sí. Entonces, sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Y aquí vienen 3 manifestaciones que no tengo ya tiempo de explicar. Dice que pasó, primero dice que pasó un huracán violento que rompía las montañas y quebraba las rocas. Vaya, cómo tenía que ser aquello. Pero en el huracán no estaba el Señor. Y luego pasó, después del huracán, pasó un terremoto. Pero en el terremoto no estaba el Señor. Y después del terremoto pasó fuego. No sabemos qué clase de fuego era aquel. Pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Y después del fuego, el susurro de una brisa suave. Y al oírlo Elías, cubrió su rostro con el manto y salió, por fin. Y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Digo que es bonito y que no tengo tiempo porque son las 9 menos 4 minutos, pero es bonito porque esas realidades, no sé si se dan cuenta, para mí es obvio, no lo he leído en ningún comentario bíblico, porque leen de otra manera los comentaristas, los exegetas, los que entienden. El vendaval, el terremoto y el fuego, los 3, en la Biblia se utilizan a veces como representaciones de Dios. Dios se manifiesta en un viento huracanado. Bueno, acuérdense de Pentecostés, que oían los apóstoles. Llenó toda la casa un ruido de un viento huracanado. Dios se puede manifestar como viento huracanado. Se puede, y de hecho se manifestó. Un terremoto. Cuando Moisés subió al Sinaí, temblaba aquello, y espesos nubarrones cubrieron el Sinaí, y veían fuego los israelitas que estaban aterrados, y le decían a Moisés, que te hable a ti, que no nos hable a nosotros, Dios, que tenemos muchísimo miedo, y temblaba la tierra. Fuego. Volvamos a Pentecostés, cómo se manifestó el Espíritu de Dios, sino en llamas de fuego. ¿No? 3 realidades que podían prestarse a engaño. Elías podía volverse a equivocar y decir, aquí está Dios, y no estar. ¿Se dan cuenta? Hay que discernir. No basta dejarse llevar por las apariencias o disfrazar con mi gusto la voluntad de Dios. ¿Cuál de estas 3 manifestaciones le habría gustado más a Elías? Claro, lo ha dicho la palabra de Dios en la primera lectura de hoy. Surgió Elías, un profeta de fuego. Pues claro, y mandó bajar fuego, que le gustaba más que no que bajase lluvia, hombre. Era un hombre de fuego. Podría haber dicho, esto es lo mío, aquí está Yahvé. Yahvé no está bien. Pero ya se ha hecho más sabio. Elías ya ha aprendido, es escarmentado, ahora discierne bien. Y cuando viene en esa forma, en ese sonido, susurro, dice esta traducción, de una brisa suave. No iba con el temperamento de Elías, que era más vivo,
Y sin embargo supo reconocer a Dios y lo mostró, cubrió su rostro, señal de reverencia, y salió, por fin salió y se puso de pie. Aquí estoy, como Abraham, aquí estoy. Y Dios le va a hablar para encomendarle nuevas misiones que perfectísimamente va a cumplir Elías, ejemplarmente las va a cumplir Elías. Incluso Elías, como Juan Bautista, verdaderamente Juan Bautista, como dice Jesús en el Evangelio de hoy, era Elías. Porque sin decirlo con palabras, ocurre lo mismo que Juan Bautista. Él tiene que crecer, yo tengo que menguar. Elías es consciente de que él tiene ya que desaparecer cuando cumple otras misiones que le manda el Señor. Y lo que hace es buscar un sucesor, transmitirle su espíritu y quitarse de en medio. Es grandioso también el final de Elías, se presta una meditación, así como en esos tres símbolos falsos, engaños, de la presencia de Dios, que son vendaval, huracán, terremoto y fuego, podemos ver perfectamente simbolizados los tres enemigos del alma. ¿Se acuerdan cuáles son? Mundo, demonio y carne. Evidentemente. Lo que arrastra desde fuera, ¿qué es? El mundo. El mundo es lo que arrastra. Lo que quema desde dentro, las pasiones, la carne. Y lo que hace que nuestros pies se tambaleen y dudemos de todo y no encontremos a dónde agarrarnos, es el demonio, que ataca sobre todo las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. El demonio se ceba porque ahí no es ya la carne lo que nos hace dudar de la existencia de Dios, no. El fuego terrible es la carne y se puede esconder apariencias de que esto, sí, Dios lo quiere, ¿cómo que Dios lo quiere? No te dice la ley de Dios que es pecado. Pero la carne tiene su atractivo, descubrir a Dios en fuego. Y el mundo, no nos digamos que no nos arrastra. No por la fuerza la fuerza que tiene el mundo, la fuerza de arrastra, no nos atrae solamente. Si fuese una atracción, que una cosa es atraer y otra cosa es arrastrar. El mundo nos arrastra, como no nos agarremos bien a quien pueda sujetarnos, como no le demos la mano a quien nos pueda sujetar. Y desde luego, repito, lo que nos hace empezar a dudar de todo, que la tierra sobre la que apoyamos nuestros pies parece que ni siquiera ella nos sostiene, y ¿a qué me voy a agarrar si es que todo se mueve? La pared también se mueve, todo se mueve. Eso es el demonio, que se reserva, hombre, el trabajo que le deja el mundo y la carne, y lo que sobra, y hombre, los casos difíciles, dejádmelo a mí, que ya tengo experiencia desde el paraíso. ¿Ven? Bueno, pero eso son otras meditaciones que se pueden dar, pero yo las he apuntado, y aprovechen, o esta noche, si no están excesivamente cansados, o mañana, pero recen también, sigan con Elías, sigan viéndose reflejado en Elías, sigan viendo los peligros, vean cómo el mal espíritu se disfraza, y que en el fondo que es el mundo, el demonio y la carne, pero disfrazados, como Elías ya discierne y dice, a mí no me la dan otra vez, y solo sale con el susurro de la brisa suave. Qué bonito, ya empieza a convertirse, ahora sí, y las tonterías que dice cuando está en la cueva, y las tonterías que dice. Mentira. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.